Cierra los ojos por un momento. Imagina 4 caballos frente a ti. Uno blanco, uno negro, uno rojo, uno dorado. No analices, no busques significados. Solo siente cuál de ellos te llama. Abre los ojos. ¿Cuál elegiste? Guarda esa respuesta, porque lo que Jung descubrió sobre las elecciones instantáneas va a revelar algo sobre ti que tu mente racional ha trabajado durante años para ocultar. Soy Alex Costa y desde hace décadas estudio cómo el inconsciente habla a través de símbolos que nuestra conciencia ni siquiera percibe. Si elegiste un caballo sin pensar, sin racionalizar, acabas de permitir que tu inconsciente se manifieste libremente. Y esa elección no fue aleatoria. Suscríbete al canal si quieres entender el lenguaje secreto que tu psique usa para mostrarte quién eres realmente. Deja el like si sientes que existe algo operando dentro de ti que tu mente consciente no controla por completo. Porque lo que vamos a explorar ahora va a cambiar la forma en que percibes cada elección aparentemente simple de tu vida. Jung descubrió algo revolucionario en los primeros años de su práctica clínica. Cuando se elimina el tiempo para pensar, cuando se le pide a alguien que elija algo de inmediato, el inconsciente responde, no la persona, no la máscara social, no el ego construido, sino la capa profunda, arquetípica, que gobierna sus motivaciones reales. Desarrolló pruebas de asociación de palabras en las que medía el tiempo de respuesta de los pacientes. Las palabras neutras recibían respuestas rápidas, pero ciertas palabras provocaban vacilación, bloqueo, respuestas emocionales. Jung llamó a esto complejos, núcleos emocionales cargados en el inconsciente que distorsionan nuestra percepción de la realidad. El experimento del caballo funciona bajo el mismo principio. Cuando eliges sin pensar, estás eligiendo desde el complejo que domina tu psique en este momento de tu vida. No es misticismo, es pura psicología profunda. El caballo que te llamó es un símbolo. Y los símbolos para Jung no son decoración, son el lenguaje materno del inconsciente. Llevan información condensada sobre estados internos que aún no has logrado verbalizar conscientemente. Empecemos por el caballo blanco. Si elegiste el caballo blanco de forma instantánea, sin vacilar, Jung diría que estás en un momento de búsqueda de pureza, claridad o renovación. El blanco atraviesa culturas como símbolo de lo intacto, del comienzo, de la luz que aún no ha sido contaminada. Pero aquí está lo que la mayoría no percibe. La elección del blanco también puede revelar negación de la sombra. La persona que elige blanco puede estar inconscientemente huyendo de partes oscuras de sí misma. Puede estar exigiéndose una perfección imposible a sí misma o a los demás. Puede estar viviendo en una fantasía de pureza que le impide habitar la realidad con todas sus contradicciones. Jung trabajaba constantemente con el principio de los opuestos. La luz solo existe porque existe la oscuridad. El bien solo tiene sentido en relación con el mal. Si elegiste el blanco y sientes un rechazo visceral hacia el negro, eso es información valiosa. Significa que tu sombra, todo lo que juzgas inaceptable en ti mismo, está siendo reprimida con fuerza, y cuanto más reprimes la sombra, más poder gana en el inconsciente, hasta que inevitablemente estalla en comportamientos que no reconoces como propios, ira desproporcionada, juicios crueles, proyecciones en los demás. Ahora, el caballo negro. Si fue ese el que te llamó, Jung vería algo completamente distinto. El negro no es ausencia, es potencia no manifestada. Es el inconsciente profundo, lo desconocido, el misterio que te asusta y te fascina simultáneamente. Elegir el negro puede significar que estás en un momento de confrontación con tu propia sombra, o puede significar que estás siendo llamado a descender, a sumergirte en profundidades que has evitado. El caballo negro es el caballo de la transformación. Pero la transformación siempre pasa por la muerte simbólica, por la disolución de aquello que creías ser. En las aguas de los canales de Xochimilco, la noche trae un silencio denso.
Todo lo que era visible de día desaparece, pero el agua no deja de moverse. Continúa su curso en la oscuridad, alimentando raíces invisibles, sosteniendo vida que el sol nunca ve. El caballo negro es ese movimiento nocturno. Es la parte de ti que trabaja cuando duermes, cuando no estás controlando, cuando te permites simplemente ser sin vigilancia. Si elegiste el negro, algo en ti está pidiendo permiso para existir sin luz, sin explicación, sin justificación racional. El caballo rojo trae una energía completamente distinta. El rojo es sangre, es pulsación, es vida intensificada, es ira no procesada, es pasión reprimida, es deseo que temes admitir. Jung decía que el rojo está asociado al principio vital más primitivo, más instintivo. Elegir el rojo puede significar que estás desconectado de tu vitalidad básica, que has vivido en exceso en la cabeza, en el control, en la racionalidad, y el cuerpo, la emoción cruda, está gritando para ser sentida. Durante años en la farmacia percibí un patrón en las personas que desarrollaban hipertensión, problemas cardíacos, úlceras. Casi siempre había ira reprimida, había frustración acumulada, había deseos enterrados tan profundamente que la persona ya ni recordaba que los tenía. El cuerpo guardaba todo y el cuerpo cobraba. Jung nos enseña que cuando niegas la energía roja, la ira legítima, el deseo verdadero, la pulsación vital, esta no desaparece. Se vuelve contra ti, enfermedad, autosabotaje, explosiones destructivas. Pero el rojo también conlleva peligro. Es fuego, puede iluminar o destruir. La persona que elige el rojo puede estar siendo convocada a sentir, pero también puede estar siendo advertida sobre impulsos destructivos que necesita integrar conscientemente. Jung hacía esta distinción. Sentir la ira no es lo mismo que actuar desde la ira. Reconocer el deseo no es lo mismo que dejarse consumir por él. El rojo pide integración, no indulgencia. Ahora el caballo dorado. Este es el más complejo de todos. Dorado no es un color común en la naturaleza. Es alquímico, es transformación completa. Jung dedicó décadas al estudio de la alquimia porque vio en ella un mapa simbólico del proceso de individuación. El dorado representa el self, la totalidad psíquica, el objetivo final del viaje interior. Elegir el dorado puede significar que estás en un momento de integración profunda, que estás cerca de un nuevo nivel de conciencia, o puede significar inflación del ego, la fantasía de que ya has trascendido tu humanidad. Jung advertía constantemente sobre el peligro de la inflación. Cuando la persona toca contenidos arquetípicos poderosos, cuando tiene vislumbres del self, existe el riesgo de confundir el ego con el arquetipo. La persona empieza a verse como especial, elegida, por encima de los demás. Y esa identificación es peligrosa, porque el ego no es el self. El ego es solo una pequeña parte de la totalidad psíquica. Elegir el dorado exige humildad. Exige reconocer que estás siendo llamado a algo mayor, pero que tú no eres ese algo mayor. Tú eres el recipiente, no el contenido. Respira hondo. Observa cómo reaccionó tu cuerpo al escuchar sobre el caballo que elegiste. Pausa. ¿Hubo reconocimiento? ¿Hubo resistencia? Ambos son información. Jung decía que el inconsciente siempre responde. Incluso cuando la mente consciente dice, esto no tiene sentido, el cuerpo lo sabe. La emoción lo sabe. El símbolo tocó algo real. Pero aquí está lo que hace que este experimento sea verdaderamente junguiano. No existe elección incorrecta. Cada caballo representa una fase necesaria, una energía arquetípica que todos necesitamos integrar en algún momento. El blanco enseña sobre renovación y comienzo. El negro enseña sobre profundidad y misterio. El rojo enseña sobre vitalidad e instinto. El dorado enseña sobre integración y totalidad. La cuestión no es qué caballo deberías haber elegido. La cuestión es, ¿por qué ese caballo específico te llamó ahora? Cuando mi padre murió, yo estaba en un momento de caballo negro. Todo lo que creía saber sobre mí mismo fue cuestionado. Descendí a profundidades que me asustaban.
Leí a Jung porque él no tenía miedo de la oscuridad. Decía que necesitamos descender a nuestro infierno personal antes de cualquier renacimiento real. Años después, cuando empecé a integrar esas lecciones, me di cuenta de que estaba atravesando un momento de caballo dorado, no porque hubiera trascendido, sino porque estaba comenzando a ver cómo todas las partes, luz y sombra, fuerza y debilidad, componían una totalidad que finalmente podía aceptar. Jung desarrolló un concepto llamado función trascendente. Es la capacidad de la psique de crear una tercera posición que integra opuestos. No te quedas atrapado entre blanco o negro. Encuentras el gris que contiene a ambos. No eliges entre rojo o dorado. Reconoces que necesitas la pasión vital para alimentar la transformación espiritual. El experimento del caballo te muestra dónde estás atrapado en una polaridad y te invita a buscar la integración. Ahora, vayamos más profundo. Piensa en el caballo que rechazaste de inmediato, aquel que miraste y sentiste repulsión, miedo o total indiferencia. Ese caballo es tan importante como el que elegiste, porque representa la energía que estás negando, la parte de tu psique que no quieres integrar. Jung llamaba a esto la sombra, todo lo que juzgas inaceptable en ti mismo y proyectas en los demás. Si rechazaste el negro, temes lo desconocido, lo que no puedes controlar, la profundidad emocional. Si rechazaste el rojo, estás desconectado de tu ira, de tu sexualidad, de tu vitalidad animal. Si rechazaste el blanco, perdiste contacto con la inocencia, con la posibilidad de recomenzar, con la pureza de la intención simple. Si rechazaste el dorado, estás evitando tu propia grandeza, tu potencial de transformación, por miedo a fracasar o a ser visto. Jung nos enseña que el trabajo de individuación es integrar exactamente aquello que rechazamos, no para convertirnos en lo opuesto de lo que somos, sino para volvernos íntegros. La persona excesivamente blanca necesita hacerse amiga de su caballo negro. La persona atrapada en el rojo instintivo necesita encontrar su dorado transformador. No se trata de elegir uno y descartar los otros. Se trata de reconocer que contienes a los 4 caballos y que cada uno tiene su tiempo y su función. Existe un principio en la psicología junguiana llamado sincronicidad. Eventos externos que reflejan estados internos sin una relación causal obvia. Pensar en este experimento hoy, elegir un caballo específico en este momento de tu vida, no es un accidente. Es sincronicidad. Algo en ti sabía que necesitaba esta reflexión ahora. Algo en ti está pidiendo mirar la energía que ese caballo representa. ¿Sientes el peso de esa palabra en el pecho ahora? Sincronicidad. Tu vida no es una secuencia aleatoria de eventos desconectados. Existe una inteligencia organizadora operando. Jung la llamaba self. Otros la llaman alma, destino, propósito. El nombre importa menos que el reconocimiento. Estás guiado por algo mayor que tu ego consciente, y ese algo se comunica a través de símbolos. Un caballo que te llama en un experimento aparentemente simple es una de esas comunicaciones. Durante años, trabajando con personas, aprendí que los símbolos que nos atraen o nos repelen revelan más sobre nosotros que 1000 palabras de autoanálisis racional. Porque el símbolo no miente, no le importa la imagen que quieres proyectar, conecta directamente con la verdad interior, desnuda, sin filtros. El caballo que elegiste te eligió de vuelta. Te está diciendo, mírame. Reconoce lo que represento. Integra esta energía en tu vida consciente. Jung hacía que sus pacientes trabajaran con imágenes, no solo con palabras. Les pedía que dibujaran, que pintaran, que crearan mandalas, porque la imagen accede a capas de la psique que el lenguaje verbal no alcanza. El experimento del caballo funciona porque imaginaste mentalmente los 4 caballos. No leíste descripciones, imaginaste. Y al imaginar, activaste la función simbólica del inconsciente. Esa función está activa ahora. Sigue prestando atención.
Aquí hay una invitación práctica. En los próximos días, observa cuándo el caballo que elegiste aparece simbólicamente en tu vida. Puede ser en una conversación, en un sueño, en una situación que refleje la energía de ese caballo. Si elegiste el blanco, observa momentos de inicio, de pureza, de claridad. Si elegiste el negro, observa cuándo se manifiestan el misterio, la profundidad o el miedo a lo desconocido. Si elegiste el rojo, observa tu vitalidad, tu ira, tus deseos. Si elegiste el dorado, observa posibilidades de transformación e integración. Jung decía que prestar atención es el primer paso hacia la conciencia. No necesitas hacer nada con lo que observas, solo nota, solo reconoce. El simple acto de reconocer ya inicia un proceso de integración, porque estás trayendo a la luz de la conciencia aquello que antes operaba solo en las sombras del inconsciente. Y si quieres ir aún más profundo, haz el experimento inverso. Pasa un día entero intentando incorporar la energía del caballo que rechazaste. Si rechazaste el negro, pasa un día sin intentar controlarlo todo, sin necesitar entenderlo todo, simplemente permitiendo que el misterio exista. Si rechazaste el rojo, permítete sentir ira sin juzgar, sin reprimir. Si rechazaste el blanco, intenta ver una situación con ojos inocentes, como si fuera la primera vez. Si rechazaste el dorado, permítete soñar con posibilidades mayores para tu vida. Este ejercicio será incómodo, parecerá antinatural, porque estás activando deliberadamente la parte rechazada de tu psique. Pero Jung descubrió que no existe integración sin incomodidad. La psique solo se expande cuando atraviesas los límites de lo familiar, y cada vez que incorporas una energía rechazada, te vuelves más íntegro, más flexible, más capaz de responder a la complejidad de la vida real. Entonces, ¿qué fue lo que realmente ocurrió cuando elegiste un caballo? Revelaste dónde está concentrada tu energía psíquica ahora. Mostraste qué arquetipo está dominando tu conciencia en este momento de tu recorrido. Y también revelaste, a través del caballo que rechazaste, cuál es la próxima frontera de tu crecimiento. Porque Jung nos enseña que la individuación es un proceso de expansión constante. Integras una parte y luego la psique te llama a integrar la siguiente. No existe una llegada final. No existe un momento en el que puedas decir, listo, me volví completamente consciente. La psique es vasta, profunda, inagotable, pero cada paso de integración te vuelve más capaz de vivir con autenticidad, más capaz de elegir conscientemente en lugar de ser gobernado por complejos inconscientes, más capaz de aceptar las contradicciones dentro de ti sin desmoronarte. El experimento del caballo no es un truco de personalidad, no es una prueba para encajarte en una categoría, es un espejo simbólico. Y los espejos, como a Jung le gustaba decir, no mienten. Muestran lo que está ahí, sin juicio, sin interpretación moralista. Tú ves, tú reconoces, y entonces decides qué hacer con ese conocimiento. Si compartiste este experimento mentalmente conmigo, ya iniciaste un proceso. Algo fue activado. En los próximos días, presta atención a los sueños. Presta atención a las sincronicidades. Presta atención a los momentos en los que te sorprendes actuando de acuerdo con la energía del caballo que elegiste o luchando contra ella. Todo eso es material valioso. Todo eso es la psique hablando. Tu alma está pidiendo ser escuchada. Habla en símbolos porque los símbolos cargan verdades que las palabras no logran capturar por completo. Comparte este video con alguien que sientas que necesita hacer este experimento. A veces, una elección simple puede abrir puertas de autoconocimiento que años de análisis racional no lograron. Suscríbete al canal y activa las notificaciones si quieres seguir explorando el lenguaje simbólico del inconsciente. Porque Jung nos dejó herramientas prácticas, experimentos reales, formas concretas de acceder a capas de la psique que normalmente permanecen ocultas. Y cada video aquí es una de esas herramientas.
ofrecida para que la uses en tu propio viaje de individuación. Un abrazo desde Xochimilco.